A la 1:00 de la madrugada, un golpe seco en mi puerta principal rasgó el silencio de mi casa vacía. No dormía. El insomnio había sido mi compañero fiel desde la muerte de Francisco, hacía 8 años. Pero no esperaba visitas, y menos a esa hora. 30 años como oficial judicial me habían enseñado a enfrentar lo inesperado con cautela. A través de la mirilla vi el rostro de mi hija, iluminado por la luz del porche. El rímel había dejado ríos oscuros en sus mejillas y su cuerpo temblaba incluso a través del vidrio deformado. Abrí de golpe la puerta. Daniela se desplomó en mis brazos sacudida por sollozos. Mamá logró decir entrecortada: Adrián se fue. Se llevó todo. Todo nuestro dinero, cada cuenta. Lo estuvo planeando por meses. Sus palabras se deshicieron en llanto incoherente. Una claridad fría y conocida me inundó la misma calma distante que había sostenido en incontables crisis en el tribunal. No estaba sorprendida. Dolida, destrozada por mi hija, pero no sorprendida. Había esperado este momento desde hacía 5 años, desde el día en que Daniela me presentó a ese encantador asesor financiero, con sonrisa perfecta y respuestas evasivas sobre su pasado. «Entra», le dije guiándola al sofá de la sala. «Cuéntame exactamente qué pasó». Su relato salió a borbotones entre sollozos, volver temprano de un viaje de trabajo y encontrar los cajones vacíos de las cosas de Adrián, entrar a sus cuentas conjuntas y ver los saldos en cero y hallar una nota fría y distante donde él explicaba que había encontrado a alguien que lo comprendía mejor y que pasaba a la siguiente etapa de su vida. Su asistente Verónica también había desaparecido misteriosamente del trabajo. «Confié en él para todo», mamá susurró. «La casa, las inversiones, hasta mi herencia de papá. Ya no queda nada». La abracé en silencio. Cuando su llanto se convirtió en respiraciones entrecortadas, me levanté. «Espera aquí». En el armario de mi habitación, detrás de mis ropas de diario, colgaba mi uniforme de oficial. No planeaba usarlo hasta el lunes, pero aquella noche exigía algo que simbolizara orden en medio del caos. Me vestí con cuidado: pantalones tácticos azul marino, camisa celeste, con el emblema del condado, botas negras, lustradas y, por último, mi placa. No porque estuviera de servicio, sino porque necesitaba recordarme y mostrarle a Daniela que sabía cómo funcionaba la justicia. Cuando regresé al salón, Daniela levantó la vista. Por un instante su desesperación cedió lugar a la confusión. «Mamá, ¿por qué llevas el uniforme?» No contesté de inmediato. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Miguel», habla Margarita. «Necesito que inicies el plan». «Sí, ahora protocolo completo. Llevaré la documentación a tu oficina a las 7». Colgué y al fin encontré la mirada atónita de mi hija. «¿Qué plan, mamá? ¿Qué está pasando?» Me senté a su lado tomando sus frías manos. «Daniela, escucha bien. Lo que hizo Adrián no es solo una traición. Es un delito: fraude electrónico, robo de identidad, posiblemente malversación. ¿Sabías qué pasaría?» Sus ojos se abrieron. «Lo sospechaba», corregí suavemente. «Adrián encaja en un perfil que vi cientos de veces en mi tribunal. No tenía pruebas, pero sí suficientes dudas para poner salvaguardas». ¿Qué tipo de salvaguardas? Apreté sus manos. «Las que nos permitirán encontrarlo, congelar lo que podamos y armar un caso para llevarlo ante la justicia. Miguel es mi abogado y ha trabajado 20 años con la fiscalía. Sabe exactamente cómo proceder». Daniela se apartó bruscamente. «Investigaste a mi esposo a mis espaldas, esperando que cometiera un delito». Esperaba esa reacción.
Las víctimas primero defienden al abusador antes de ver el horror completo. No, cariño. Te protegí en silencio por si mis instintos eran correctos. Ojalá me hubiera equivocado. La miré firme, pero no fue así. Y no tenemos tiempo para rabias o dudas. Quizás tengamos 48 horas antes de que Adrián mueva ese dinero a un lugar inalcanzable. Ella me miró su rostro pasando de la conmoción a la traición y finalmente a la comprensión. Las Islas Caimán, susurró. Tiene una reunión allí la semana que viene. Lo mencionó por meses. Asentí. Banca extraterritorial. Sin extradición. Tiene sentido. Me esterguí sintiendo el peso del uniforme. Daniela elige ahora. ¿Quieres quedarte llorando por esta traición o pelear? Porque yo estoy lista para luchar, pero necesito que me apoyes. Algo cambió en su mirada, endureciéndose de una manera que me recordó tanto a su padre Francisco, aquel fiscal con un compromiso inquebrantable con la justicia. Vi su espíritu en ella atravesando el dolor. ¿Qué necesitas que sepa?, preguntó su voz más firme. Todo respondí avanzando hacia mi despacho. Cada cuenta a la que tuvo acceso, cada documento, que pudo haberte hecho firmar cada conversación sobre dinero o propiedades. Y prepárate para lo que podamos descubrir. Hombres como Adrián rara vez se detienen en una sola mentira. Saqué el expediente que había construido durante 3 años, extractos bancarios, que copié discretamente en visitas festivas, fotos de documentos que Daniela mencionó de pasada, notas de conversaciones, donde Adrián dejó ver inconsistencias en su historia. Mi hija observaba entendiendo cada vez más. «¿De verdad esperabas esto?», murmuró. «Todo este tiempo quise estar equivocada», corregí, dejando el archivo sobre el escritorio. «Pero he visto demasiadas vidas destrozadas en mi tribunal por confiar en la persona equivocada. No iba a permitir que mi hija fuera una estadística más sin luchar». Abrí el expediente y mostré la primera prueba, una investigación de antecedentes de Adrián Benítez, revelando 2 matrimonios previos, ambos terminados en circunstancias financieras sospechosas. Información que Daniela, cegada por el enamoramiento, nunca se preocupó por comprobar. «Dios mío», susurró dejándose caer en las sillas a mi lado. «Esto es solo el comienzo», le dije con voz suave pero firme. Y nos esperaba una noche interminable. Mientras comenzaba a ordenar los documentos que llevaríamos al despacho de Miguel, en unas horas sentí más que vi cómo la mirada de Daniela hacia mí empezaba a cambiar. Ya no solo me veía como su madre, sino como la mujer que siempre he sido, alguien que dedicó su vida a los engranajes de la justicia, que conocía el sistema lo bastante bien para hacerlo funcionar a favor de quienes merecen protección. El uniforme que vestía no era solo una formalidad, era una promesa para mi hija, para mí misma y para el hombre que creyó poder huir con su futuro, que no había escogido a una víctima cualquiera. Se había atrevido a robar a la hija de una mujer que pasó 30 años viendo a criminales enfrentar su condena. Y ahora la justicia vendría por él. Al amanecer, Daniela y yo entramos al aparcamiento de Ortega y Asociados. El imponente edificio de ladrillo albergaba no solo el bufete de Miguel, sino a un grupo de abogados expertos en derecho penal y civil, un arsenal legal que pensaba usar a fondo. Daniela había pasado la noche revisando cada documento financiero al que podía acceder, descubriendo la magnitud devastadora de la traición de Adrián. No solo había vaciado sus cuentas conjuntas, casi $180.000, sino que además transfirió los $75.000 de herencia que ella había recibido tras la muerte de su padre. Dinero que estaba en su cuenta personal supuestamente intocable. «¿Cómo pudo entrar a mi cuenta personal?», preguntó ella mirando incrédula la pantalla del banco en línea. «Nunca le di mis contraseñas». Un registrador de teclas, sugerí con amargura. «O entraste cuando él miraba».
Tal vez encontró donde lo anotaste. En mi carrera había visto demasiados casos de intrusión digital. Quien planea robar encuentra la forma. Ahora sentadas en la lujosa sala de juntas de Miguel, rodeadas de extractos bancarios y escrituras, Daniela parecía agotada pero firme. El shock inicial se había endurecido en determinación. Las lágrimas habían sido reemplazadas por una ira enfocada que reconocí de su infancia, la misma expresión que tenía cuando unos niños del barrio le quitaron su bicicleta. Ella no solo quería recuperarla, quería justicia. Miguel Ortega entró con paso decidido, su imponente altura de casi 2 metros, empequeñeciendo incluso la amplia sala. A sus 62 años, su cabello era completamente plateado, pero su mente seguía siendo aguda como una navaja. Antes de ser abogado, pasó 15 años en la Unidad de Delitos Financieros del FBI, experiencia que lo hacía el indicado para lo que enfrentábamos. Margarita me saludó con un gesto respetuoso, antes de volverse hacia mi hija. Señorita Lozano, ojalá nos conociéramos en otras circunstancias. Es Benítez en realidad, corrigió Daniela automáticamente, para luego encogerse de hombros. ¿O lo era? Supongo que debo volver a usar Lozano. Miguel se acomodó en su silla y extendió los documentos que le había enviado a su servidor, seguro unas horas antes. Empecemos con lo que sabemos. Adrián Benítez. 38 años casado contigo, por 5 años asesor financiero en Meridian Advisors. Hace aproximadamente 36 horas, vació todas las cuentas conjuntas, accedió sin autorización a tus cuentas personales y al parecer abandonó el país, presumiblemente con su asistente. Daniela asintió y completó detalles con voz firme. Verónica ha sido su asistente por unos 2 años. Pensé que su relación era estrictamente profesional, pero obviamente... Su voz se apagó, la traición personal eclipsando momentáneamente la financiera. Concéntrate en el dinero por ahora, le sugerí suavemente. Las emociones importan, pero no nos ayudarán a seguir el rastro de los fondos. Miguel tomó una libreta llena de su pulcra letra. Según lo que nos diste y lo que Margarita ha recopilado en estos 3 años, tenemos aproximadamente $295.000 desaparecidos de cuentas a tu nombre o conjuntas. Además, parece que se solicitó una línea de crédito sobre tu casa hace 3 meses por $120.000. Daniela levantó la cabeza bruscamente. Que eso es imposible. Jamás firmé algo así. Miguel deslizó un documento por la mesa, una copia del préstamo, con lo que parecía ser la firma de Daniela. Esa no es mi firma, dijo al instante. Se parece, pero la R está mal. Yo hago una curva especial que ahí no está. Falsificación, anoté sin sorpresa. Súmalo a los cargos. Miguel escribía con precisión implacable. La buena noticia, si se puede llamar así, es que la mayoría de estas operaciones son recientes. Las cuentas conjuntas se vaciaron ayer. La transferencia de tu cuenta personal ocurrió hace 3 días. Los fondos del préstamo hipotecario se movieron la semana pasada a una cuenta de First National, lo que nos da una pista que seguir. ¿Podemos recuperar el dinero?, preguntó Daniela, la duda temblando en su voz. Algo, quizá la mayor parte sí, respondió Miguel, su seguridad reforzando la mía. Margarita activó nuestro protocolo anoche, lo que significa que ya presentamos solicitudes de emergencia ante 3 jueces de guardia. Desde las 6 de esta mañana tenemos órdenes de congelamiento sobre todas las cuentas conocidas, alertas de fraude en tu número de seguro social y perfil crediticio, y un contador forense siguiendo el rastro del dinero. Daniela parpadeó, asimilando la magnitud de las medidas ya tomadas. ¿Todo eso desde la 1 de la mañana?
Crucé una mirada con Miguel. Era el momento de contarle toda la verdad. Daniela, empecé con cuidado el protocolo que mencionó Miguel. No se creó anoche. Lo establecimos hace 3 años, cuando Adrián sugirió consolidar todas tus finanzas bajo su gestión. 3 años. El dolor en su voz era evidente. Llevas 3 años esperando que mi esposo me robara y nunca me dijiste nada. Me preparé para una posibilidad que deseaba que nunca se materializara. Corregí. ¿Qué habrías hecho si 3 años atrás te hubiera dicho que sospechaba que tu marido planeaba estafarte? ¿Me habrías creído? Su silencio fue la única respuesta. Miguel carraspeó suavemente. La preparación anticipada nos daba una ventaja enorme. Ya habíamos enviado la documentación a la División de Delitos Financieros del FBI y a la Comisión de Bolsa y Valores, pues la posición de Adrián como asesor financiero implicaba posibles violaciones regulatorias. También notificamos a la patrulla fronteriza y a la TSA en caso de que intentara salir del país, si es que aún no lo había hecho. No lo ha hecho, aseguré con firmeza. Al menos no oficialmente. Esta mañana llamé un favor en la TSA. Ningún pasajero llamado Adrián Benítez ni Verónica ha salido en un vuelo comercial en las últimas 48 horas. Daniela me miró sorprendida, revaluando lo que creía saber sobre mis contactos y capacidades. 30 años en el tribunal construyen una red, dije simplemente. La gente me debe favores, y ahora los estoy cobrando. La puerta de la sala de juntas se abrió, y una joven entró con una tableta. Señor Ortega, encontramos un movimiento en una de las cuentas. Una transferencia se inició a las 5:30 de esta mañana hacia una cuenta en Gran Caimán. Nuestra orden de congelamiento la detuvo por apenas unos minutos. Miguel tomó la tableta revisando la información con una sonrisa satisfecha. Son $86.000 recuperados ya. El momento sugiere que Adrián sigue en el país, probablemente planeando transferirlo todo antes de irse. La reunión en Caimán, murmuró Daniela. Está programada para el martes. Tiene boletos. Sus ojos se abrieron con súbita lucidez. Puedo entrar a su cuenta de viajes. Reservamos todo en la misma agencia por los puntos y tengo el acceso. En cuestión de minutos mostró en su teléfono la reserva. Adrián Benítez sale mañana a las 8:15 am hacia Gran Caimán con escala en Miami. Ese es nuestro margen, dijo Miguel, ya marcando en su móvil. Necesitamos vigilancia en el aeropuerto mañana temprano y una orden de arresto lista para ejecutar. Mientras salía para hacer las llamadas, Daniela se volvió hacia mí su rostro, mostrando gratitud mezclada con dolor. Entiendo por qué no me contaste tus sospechas, pero aún duele. Parece como si hubieras esperado que mi matrimonio fracasara. Elegí mis palabras con cuidado, consciente de que este momento definiría nuestra relación. Lo que esperaba era equivocarme. Cada documento que recopilé, cada precaución que tomé, deseé que nunca hiciera falta. Soñaba con destruir ese archivo y admitir que juzgué mal a Adrián. Alcancé su mano sobre la mesa. Tener razón no me trae alegría, Daniela. Solo el alivio de que no enfrentas esto sola. Ella apretó mis dedos. ¿Qué sigue ahora? Ahora, dije, alisando el uniforme de oficial que aún llevaba puesto. Tendemos una trampa. Y cuando Adrián Benítez aparezca mañana en ese aeropuerto, descubrirá que desaparecer con dinero robado no es tan sencillo como pensaba. Cuando Miguel regresó confirmando que las órdenes de arresto ya estaban en marcha, sentí la calma conocida que me había sostenido durante décadas en el tribunal. Esto no se trataba solo de recuperar dinero. Era algo más profundo, de mostrarle a mi hija que el sistema podía funcionar, que la justicia
No era un concepto abstracto, sino una fuerza que se podía activar por quienes conocían su mecanismo. Adrián había elegido a la familia con la equivocada para traicionar. Aún no lo sabía. Dormir fue imposible esa noche. Daniela se revolvía en la cama de huéspedes, mientras yo revisaba la estrategia en la mesa de la cocina. Miguel había coordinado que 2 subinspectores del condado, ambos viejos colegas míos, se reunieran con nosotros en el aeropuerto, junto con un agente del FBI especializado en delitos financieros, que había mostrado especial interés al enterarse de que Adrián podía haber estafado a varios clientes de su firma. A las 5:00 am toqué suavemente la puerta de Daniela, aunque sospechaba que ya estaba despierta. «Es hora», le dije cuando abrió con los ojos enrojecidos, pero despiertos. «Debemos estar en el aeropuerto a las 6:30 para colocarnos en posición». Ella asintió, ya vestida con jeans y un suéter negro sencillo. Todavía no puedo creer que pensara que saldría impune. Los hombres como Adrián confían en que sus víctimas estarán demasiado avergonzadas o desbordadas para contraatacar eficazmente, expliqué sirviendo café en termos de viaje. Cuentan con la confusión y el retraso. No contó con que mi madre es una oficial con 30 años de contactos, dijo Daniela dejando asomar un leve orgullo entre su agotamiento. No, desde luego que no, respondí entregándole un termo. Una vez más llevaba mi uniforme no porque estuviera en servicio oficial, sino porque quería que Adrián me viera exactamente como soy, una mujer que dedicó su vida al engranaje de la justicia. El impacto psicológico valdría cualquier pregunta sobre mi atuendo. El aeropuerto zumbaba con actividad matutina cuando llegamos. Miguel nos esperaba en el punto de encuentro cerca del control de seguridad, acompañado por los subinspectores Carranza y Jiménez, ambos de civil, pero con las placas visibles en sus cinturones. El agente Keller del FBI ya está en posición cerca de la puerta, nos informó Miguel, su compostura asesina habitual teñida de la emoción de la caza. La TSA confirmó que Benítez hizo el check-in en línea a las 4:30 para su vuelo de las 8:15. Aún no ha pasado por seguridad. Daniela escaneó el terminal con ansiedad. ¿Y si no aparece? ¿Y si encontró otra forma de salir del país? Los vuelos privados también requieren aduana, le recordé. Y tenemos alertas en todos los puntos de salida. Si se va hoy será casi seguro por este aeropuerto. El subinspector Carranza, un veterano robusto con 25 años de servicio, señaló la fila de seguridad. Tenemos agentes de civil vigilando cada punto de control. Un hombre con su descripción aún no ha pasado. ¿Y Verónica?, preguntó Daniela de repente. ¿Debemos buscarla también? Intercambié una mirada con Miguel, quien asintió levemente. Debemos considerar que viajen por separado para despistar. ¿Tienes una foto reciente de ella? Daniela sacó su móvil desplazándose entre imágenes hasta encontrar una de la fiesta navideña de la empresa, de hace 6 meses. Verónica, una morena elegante con sonrisa calculada, posando junto a Adrián. Se lo enviaré a nuestro equipo, dijo el subinspector Jiménez, reenviando la imagen a los agentes desplegados por todo el aeropuerto. Durante la siguiente hora mantuvimos la vigilancia, la tensión creciendo a medida que se acercaba la hora de salida. Los viajeros fluían por los controles de seguridad ejecutivos, con movimientos eficientes. Familias lidiando con maletas y niños, personas solitarias, con audífonos encerradas en su propio mundo. A las 7:22 am, la radio de Carranza crepitó. Posible avistamiento del sospechoso en el punto de control C, hombre que coincide con la descripción viajando solo. Mi pulso se aceleró mientras nos reposicionábamos para tener vista del punto señalado. Y ahí estaba Adrián Benítez, mi yerno desde hacía 5 años, luciendo muy distinto
al asesor financiero impecable que había conquistado la vida de mi hija. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba oculto bajo una gorra de béisbol. Los trajes de diseñador habían sido reemplazados por unos jeans corrientes y una sudadera gris. Llevaba solo una maleta de mano y mantenía la cabeza baja evitando el contacto visual con el personal de la TSA. A mi lado Daniela contuvo el aliento. «Es él y está solo. Esperamos a que pase el control de seguridad», murmuró Miguel. La orden especifica arrestarlo antes de abordar, pero después del control hay menos posibilidades de que huya. Observé cómo Adrián colocaba su equipaje en la cinta, se quitaba los zapatos y vaciaba los bolsillos con los movimientos automáticos de un viajero frecuente. Pasó por el escáner corporal sin incidentes, recogió sus cosas y comenzó a caminar hacia la sala que lo llevaría a su puerta de embarque. «Ahora», dijo Miguel por teléfono dando la señal a los oficiales apostados adelante. Lo que sucedió después fue tan preciso como una coreografía ensayada. 2 agentes de la TSA y el agente Keller convergieron desde diferentes ángulos, bloqueando sus posibles rutas de escape. El subinspector Carranza avanzó para efectuar el arresto, mostrando claramente su placa. Adrián Benítez. Soy el subinspector Carranza del departamento del sheriff del condado. Tengo una orden de arresto por fraude electrónico, robo de identidad y hurto mayor. Desde donde estaba pude ver el momento en que el pánico sustituyó la confusión en el rostro de Adrián. Giró la cabeza buscando una salida, pero estaba completamente acorralado. Sus hombros se hundieron en derrota cuando Carranza le colocó las esposas. «Quiero verlo», dijo Daniela de pronto adelantándose antes de que pudiera detenerla. La seguí de cerca mientras se aproximaba al grupo de agentes que rodeaban a su esposo. Los ojos de Adrián se agrandaron al verla y luego se estrecharon al verme detrás de ella ya impecable, en mi uniforme de oficial. Daniela comenzó usando ese tono suave y persuasivo que tantas veces le habías ya escuchado. «Todo esto es un malentendido. Solo estaba moviendo nuestro dinero para protegerlo de la volatilidad del mercado. Si solo...» «Guárdate eso», lo interrumpió ella, su voz sorprendentemente firme. «Las transferencias a las Islas Caimán, la firma falsificada en mi línea de crédito hipotecario, las cuentas vacías. Eso no es protección, Adrián. Es robo». Su mirada se desplazó hacia mí comprendiendo al fin. «Tú», dijo con frialdad. «Nunca te caí bien, jamás me diste una oportunidad». Mantuve mi compostura profesional, el mismo gesto impasible que había perfeccionado en miles de audiencias. «Te di 5 años de oportunidades, señor Benítez, y las usaste para robarle a mi hija y planear tu huida». El agente Keller dio un paso al frente. «Necesitamos procesarlo. La orden incluye registrar sus pertenencias». Por supuesto, asentí, un gesto de cortesía profesional entre agentes de la ley. Mientras Carranza empezaba a llevarse a Adrián, Daniela lanzó: «¿Dónde está Verónica? ¿No se suponía que ella era tu cómplice de escape?» Algo pasó fugazmente por el rostro de Adrián, sorpresa, desconcierto, y luego una expresión cuidadosamente neutra. «No sé de qué hablas». «Tu asistente», insistió Daniela, «con la que has tenido una aventura, la que desapareció misteriosamente del trabajo justo cuando decides huir con todo nuestro dinero». Adrián soltó una risa breve y amarga. «Verónica probablemente esté en la oficina ahora mismo. Nunca formó parte de esto». Daniela parpadeó momentáneamente, desconcertada por la respuesta inesperada. «Pero en tu nota dijiste que habías encontrado a alguien que te entendía mejor». «Una forma de hablar», replicó Adrián, dejando entrever un atisbo de su arrogancia habitual,
pese a las esposas. Esto nunca tuvo que ver con otra mujer, Daniela. Se trataba de libertad, de las deudas, de las obligaciones, de las expectativas que nunca quise cumplir. La revelación golpeó a Daniela el darse cuenta de que no había sido reemplazada por otra mujer, sino descartada como una molestia. En cierto modo, eso parecía doler más que la traición financiera. Le puse una mano firme en el hombro mientras los agentes conducían a Adrián hacia la oficina de seguridad del aeropuerto, donde lo procesarían antes de trasladarlo al centro de detención del condado. «Se va solo», murmuró Daniela una vez que estuvo fuera de vista. Todo este tiempo imaginé que estaban juntos riéndose de mí, mientras gastaban mi dinero, pero él simplemente dejaba a todos. «Los narcisistas rara vez crean lazos genuinos», respondí, guiándola hacia la zona de asientos donde nos esperaba Miguel. La única relación que importa para alguien como Adrián es la que tiene consigo mismo. Mientras nos sentábamos, Miguel desplegó un inventario preliminar de los objetos incautados. $12,000 en efectivo, 5 tarjetas de crédito con distintos nombres, un pasaporte con sellos recientes de varios países, conocidos por su secreto bancario, y lo más importante, una memoria USB que los analistas forenses descubrirían que contenía números de cuentas y códigos de acceso para las cuentas offshore que él había creado. «Esto es un excelente comienzo», nos aseguró Miguel. «Con las pruebas incautadas aquí y las órdenes de congelamiento vigentes, tenemos una alta probabilidad de recuperar una parte importante de los fondos robados». Daniela asintió, aunque su expresión seguía sombría. «Aún no entiendo cómo no vi las señales. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto sobre alguien con quien compartí mi vida durante 5 años? Pensé en las innumerables víctimas que había visto en el tribunal, personas inteligentes y capaces engañadas por quienes más confiaban. Estafadores como Adrián triunfan porque son expertos en parecer exactamente lo que sus objetivos desean y necesitan. No es un reflejo de tu juicio que le creyeras, es una prueba de lo hábil que era en el engaño». Mientras salíamos del aeropuerto, el sol ya estaba alto, prometiendo un día agotador pero productivo, declaraciones, cargos formales y el seguimiento del dinero. Adrián estaba bajo custodia, pero nuestro trabajo apenas comenzaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Daniela cuando llegamos al coche. «Ahora», respondí, abriendo las puertas, seguimos el rastro del dinero. Cada cuenta, cada transferencia, cada firma falsificada. Construiremos un caso tan sólido que Adrián no tendrá más opción que cooperar si quiere alguna esperanza de clemencia. Lo que no añadí en voz alta fue el pensamiento que me rondaba, y descubriremos hasta dónde llega realmente este agujero negro. 30 años en el tribunal me habían enseñado que las traiciones iniciales a menudo escondían engaños aún mayores por descubrir. El arresto de Adrián no era el final de la historia. En muchos sentidos apenas era el comienzo. «Es peor de lo que pensábamos», dijo Miguel, con tono grave, desplegando documentos sobre mi mesa del comedor, 3 días después del arresto. Daniela y yo intercambiamos miradas. Habíamos pasado esos días en un torbellino de reuniones legales, análisis forense financiero y emociones intensas. Adrián seguía en el centro de detención del condado, su fianza fijada en $500,000, tras convencer a los fiscales de que representaba un alto riesgo de fuga. «¿Peor cómo?», pregunté. Aunque el grosor del expediente que Miguel traía insinuaba algo más complejo que un simple robo, él ordenó los papeles en pilas organizadas. El análisis del FBI de la memoria USB de Adrián y la investigación inicial sobre Meridian Advisors
Indican que esto va mucho más allá de tus cuentas, Daniela. Parece que Adrián ha estado defraudando sistemáticamente a clientes durante al menos 3 años. Sus clientes, murmuró Daniela incrédula. Las personas que confiaron en él con sus fondos de retiro. Exactamente. Miguel señaló una hoja de cálculo. Según los hallazgos preliminares, desvió aproximadamente $3,2 millones de al menos 14 clientes, en su mayoría inversionistas, mayores o viudas recientes, que manejaban dinero por primera vez. El patrón depredador me revolvió el estómago. En todos mis años en el tribunal había visto innumerables delitos financieros, pero los que se cebaban en los más vulnerables siempre me habían parecido especialmente repugnantes. No es de extrañar que pudiera costear nuestro estilo de vida, murmuró Daniela, las piezas encajando en su mente. Las vacaciones de lujo, el coche caro, la membresía en el club de campo. Siempre asumí que simplemente era bueno en su trabajo. Levantó la vista, el horror renovado reflejado en su rostro. Dios mío, esas cenas que organizábamos. ¿Eran esas posibles víctimas? ¿Estaba yo ayudándolo sin saberlo a encontrar nuevos objetivos? La expresión de Miguel se suavizó con una rara compasión. Tú fuiste tan víctima como cualquiera, Daniela, incluso más, porque él usó tu buen nombre y tu reputación para ganarse la confianza de otros. Tomé la mano de mi hija, sintiendo su frío temblor. Esto no es tu culpa, insistí. Adrián es un estafador que tuvo la suerte de casarse con una de sus presas. Y eso nos lleva a una complicación inesperada, continuó Miguel sacando un documento. El FBI ha asumido oficialmente el caso debido al carácter interestatal del fraude y al número de víctimas involucradas. Están ampliando la investigación para incluir posible lavado de dinero y fraude de valores. ¿Cómo es eso una complicación?, pregunté. Parece que lo están tomando en serio. La complicación, aclaró Miguel, es que quieren que Daniela coopere para construir el caso más amplio. Específicamente están interesados en que proporcione testimonios sobre las actividades de Adrián, sus asociaciones comerciales y cualquier documento que haya visto o firmado sin darse cuenta. Daniela enderezó la espalda. Por supuesto cooperaré. Quiero que él responda por lo que hizo. No es tan sencillo, advirtió Miguel. Cooperar significa que tu nombre podría aparecer en documentos judiciales, dar declaraciones bajo juramento y testificar en público. Tu relación con Adrián, por inocente que fuera, pasará a ser parte del registro público. Podría afectar tu reputación profesional, tu crédito e incluso futuras oportunidades laborales. La implicación cayó pesadamente sobre nosotros. La carrera de Daniela en comunicación corporativa ya estaba en riesgo por su larga ausencia durante esta crisis. Asociarse públicamente con un fraude de gran escala podría dificultarle aún más encontrar trabajo. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó en voz baja. Enfocarte únicamente en recuperar tus fondos personales. Dejar que el FBI construya su caso mayor sin tu participación directa. Tal vez signifique un proceso un poco más lento para ti, pero te daría mayor privacidad. Observé a Daniela debatirse internamente igual que cuando era niña, y enfrentaba decisiones difíciles, el equilibrio entre el beneficio personal y los principios más amplios. Si no ayudo, dijo lentamente, ¿qué pasará con las otras víctimas, los ancianos, las viudas? El FBI seguirá con el caso. La tranquilizó Miguel. Tienen pruebas sólidas de la memoria USB y los registros de Adrián. Tu testimonio fortalecería su posición, pero no es el único factor. Daniela guardó silencio un largo momento, su mirada perdida. Cuando finalmente habló, su voz tenía una resolución que me recordó poderosamente a su padre. Necesito ayudarlos, decidió.
Esas personas confiaron en Adrián en parte por mí, porque yo era la esposa respetable que le daba legitimidad a sus ojos. Si mi testimonio ayuda a recuperar sus ahorros o evita que él dañe a otros, eso es más importante que proteger mi privacidad. El orgullo llenó mi pecho. A pesar de todo lo que Adrián le había arrebatado dinero, seguridad, confianza, no había logrado robarle su integridad. «Hay algo más que debes saber», dijo Miguel con expresión grave. Al revisar los objetos personales de Adrián incautados durante su arresto, los investigadores encontraron documentos que sugieren que este no es su primer esquema financiero. Lo han vinculado a operaciones similares en Florida y Arizona bajo diferentes nombres. «Nombres diferentes», repitió Daniela, la confusión marcada en su voz. Miguel asintió deslizándole una fotocopia. 3 licencias de conducir con la foto de Adrián, pero con nombres distintos. Daniel Carranza, Carlos Bentón y Carter Benítez. «El verdadero nombre de tu esposo parece ser Alejandro Calderón», explicó Miguel suavemente. «Ha estado asumiendo identidades nuevas y llevando a cabo esquemas similares desde hace aproximadamente 12 años. Daniela miró el documento y fue evidente cómo su mundo se derrumbaba aún más. «Ni siquiera sabía su verdadero nombre», susurró. «¿Con quién me casé?» «Con un estafador profesional», respondí, mientras las piezas encajaban con una claridad enfermiza. El encanto, el pasado convenientemente vago, la habilidad para separar a la gente de su dinero. No era solo su oficio, era toda su identidad. «Hay más», continuó Miguel con cierta reticencia. «La investigación preliminar sugiere que tiene al menos 2 matrimonios más que nunca fueron legalmente disueltos. Lo que significa que mi matrimonio nunca fue válido», completó Daniela dejando escapar una risa extraña. «Ni siquiera soy legalmente su esposa. No sé si sentirme devastada o aliviada». Las revelaciones siguieron acumulándose mientras Miguel nos guiaba a través de los primeros hallazgos del FBI. Alejandro había operado en al menos 4 estados, apuntando a comunidades adineradas, con grandes poblaciones de jubilados. Su patrón era claro. Se presentaba como asesor financiero, creaba una red de clientes a través de conexiones sociales, desviaba fondos mientras entregaba estados de cuenta falsos y desaparecía cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz o cuando había reunido suficiente dinero. «Lo que hace este caso especialmente importante», explicó Miguel, «es que lo atrapamos antes de que pudiera desaparecer por completo. En ocasiones anteriores las víctimas no descubrían el robo hasta que él ya estaba lejos y el rastro frío». «Por mamá», dijo Daniela mirándome con una mezcla de gratitud y dolor por mis años de vigilancia silenciosa. «Porque ella vio lo que yo no pude». «El mérito es de ambas», corrigió Miguel. «Tu acción inmediata al descubrir el robo, Daniela, fue crucial. Muchas víctimas pierden días valiosos en negación o confusión». Cuando Miguel recogió sus documentos para marcharse, prometiendo actualizaciones conforme avanzara la investigación federal, Daniela permaneció sentada contemplando la fotocopia de las identificaciones falsas de Adrián. «Soy una mujer inteligente», dijo cuando nos quedamos solas. «Tengo una maestría. Manejo comunicaciones para grandes clientes corporativos. ¿Cómo pude no verlo?» Me senté a su lado eligiendo bien mis palabras. Estafadores como Adrián o Alejandro o como quiera llamarse, tienen éxito precisamente porque buscan gente inteligente y realizada. Si fueras ingenua o simple, no habrías tenido los recursos que él quiso robar. «Eso consuela poco», murmuró. «Hay otra cosa que debes considerar», añadí. «Tu padre llevaba solo 3 años de fallecido cuando conociste a Adrián. Seguías en duelo adaptándote a su ausencia. Adrián te ofreció seguridad de experiencia financiera
Las mismas cosas que Francisco te daba antes de morir. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Crees que trataba de reemplazar a papá? No de forma consciente, aclaré. Pero el duelo crea vulnerabilidades incluso en las personas más fuertes. Adrián lo percibió y lo explotó. Eso hacen los depredadores, identifican las necesidades emocionales y se presentan como la solución. Daniela guardó silencio un buen rato asimilando mi perspectiva. ¿Cuándo desaparece la vergüenza?, preguntó por fin. Esa sensación de que debí saberlo. Pensé en las miles de víctimas que había visto pasar por el tribunal en 3 décadas, ancianas, dignas estafadas de sus ahorros de jubilación, empresarios exitosos atrapados en fraudes de inversión, jóvenes inteligentes seducidos por estafas románticas. Todos hacían alguna versión de la misma pregunta. ¿Cómo pude ser tan ciega? La vergüenza se desvanece cuando entiendes que confiar no es una debilidad, le respondí. Adrián no triunfó porque fueras ingenua. Triunfó porque tienes la capacidad humana normal y saludable de confiar. El roto es él, no tú. Cuando cayó la noche, Daniela finalmente subió a ducharse y descansar. Yo me quedé en el comedor rodeada del rastro de papeles, de un engaño que casi destruyó la vida de mi hija. La oficial en mí reconocía los patrones familiares de fraude y manipulación calculada. La madre en mí ardía de furia fría ante alguien que había elegido a mi hija como objetivo. Mañana traería más revelaciones, nuevas complicaciones legales y más dolorosas verdades para Daniela. Pero esa noche me demostró algo esencial. Bajo el shock y el desgarro, el sentido moral de mi hija seguía intacto. Cuando se le ofreció un camino más fácil que habría protegido su reputación a costa de otras víctimas, eligió el más difícil: cooperar por completo. Adrián le había robado dinero y destrozado su confianza, pero no había logrado quebrar su carácter. En el lenguaje de los tribunales donde pasé mi carrera, esa era la prueba más condenatoria contra él y el signo más esperanzador para la recuperación de Daniela. Hay 2 esposas más, dijo la agente del FBI Diana Keller, su traje impecable y su mirada directa transmitiendo profesionalismo. Ambas siguen vivas, legalmente casadas con Alejandro Calderón, y ambas arruinadas financieramente por sus planes. Había pasado una semana desde nuestra reunión con Miguel sobre la expansión de la investigación federal. Daniela y yo estábamos ahora en una sala de conferencias privada en la oficina local del FBI, donde Keller nos había citado para lo que describió como un avance significativo en el caso. Daniela se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa pulida. ¿Las encontraron? Las otras mujeres con las que se casó, sí, confirmó la agente Keller, abriendo una carpeta con fotografías. Catalina Winter, 41 años, casada con Alejandro, cuando usaba el nombre Daniel Carranza en Tampa, Florida, y María Suárez, 38, casada con él como Carlos Bentón en Phoenix, Arizona. Ella deslizó las fotos sobre la mesa. 2 mujeres, ambas atractivas y de aspecto profesional, pero con la misma expresión atormentada que había visto en los ojos de Daniela desde aquel golpe a la puerta a la 1:00 AM. Ninguno de esos matrimonios fue legalmente disuelto, continuó la agente Keller. Lo que significa que Alejandro Calderón cometió bigamia 3 veces. Más importante aún para nuestro caso, utilizó cada matrimonio para ganarse credibilidad y conseguir acceso a clientes de inversión en cada lugar. Daniela observó las fotografías, su rostro imposible de leer. ¿Han hablado con ellas? ¿Saben de mí? ¿Saben la una de la otra? Hemos entrevistado extensamente a ambas mujeres, confirmó la agente Keller. Las identificamos inicialmente gracias a la documentación incautada a Calderón en el momento de su arresto,
y han sido extremadamente colaboradoras con nuestra investigación. Se detuvo un instante antes de continuar. Lo que nos lleva al objetivo de esta reunión. Creemos que habría un valor significativo en que las tres comparen experiencias, cronologías y registros financieros. Patrones que quizá pasen inadvertidos de forma individual podrían volverse evidentes cuando sus historias se analicen en conjunto. ¿Quieren que nos reunamos?, preguntó Daniela, la sorpresa evidente en su voz. Primero por videoconferencia segura, aclaró Keller. Si después se sienten cómodas, quizá una reunión en persona, conforme el caso avance hacia el juicio. Observé atentamente a Daniela, consciente de que esto representaba otro obstáculo emocional en un proceso ya abrumador. Conocer a las otras víctimas de Adrián era una cosa. Reunirse con mujeres que también habían creído ser su esposa pertenecía ya a un territorio psicológico muy diferente. ¿Qué se logrará más allá de comparar notas?, pregunté, dejando que mi instinto protector asomara. Daniela ya accedió a cooperar plenamente con su investigación. Keller asintió, reconociendo la preocupación en mi pregunta. Además del valor para la investigación, hay un aspecto práctico financiero. Las tres mujeres tienen posibles reclamaciones sobre cualquier activo recuperado. Establecer ahora una relación colaborativa en lugar de una adversarial más adelante podría agilizar el proceso de recuperación para todas. Daniela permaneció en silencio, aún estudiando las fotos. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellas?, preguntó al fin. 4 años con Catalina, 3 con María, respondió Keller. Tú pareces haber sido su relación más larga, 5 años. Una risa amarga se escapó de Daniela. Vaya suerte la mía, obtuve la versión extendida de la estafa. De hecho, dijo Keller con cautela, esa duración más larga podría ser significativa. Según las pruebas reunidas, Alejandro normalmente mantenía cada identidad por unos 3 o 4 años antes de desaparecer. Algo en tu situación lo hizo prolongar su permanencia. Consideré esta nueva información. Quizá la diferencia fui yo, sugerí. En sus relaciones anteriores, había familia cerca, gente que lo vigilara de cerca. La expresión de Keller mostró aprecio profesional por el comentario. Ni Catalina ni María tenían familiares involucrados de cerca. Los padres de Catalina habían fallecido y la familia de María vive en México con contacto limitado. Entonces, yo fui la complicación, concluí. La suegra oficial del tribunal que nunca confió del todo en él. Y eso pudo haber protegido a Daniela de un daño financiero mayor. Keller asintió. Nuestro análisis sugiere que se preparaba para huir desde al menos 1 año atrás, pero actuaba con más cautela que en sus operaciones previas. Daniela alzó por fin la vista de las fotografías. Quiero conocerlas, decidió. Si todas hemos pasado por la misma pesadilla, tal vez juntas podamos entenderlo un poco, o al menos asegurarnos de que no pueda volver a hacer esto a nadie más. La agente Keller asintió satisfecha con su respuesta. Organizaré la videoconferencia para mañana por la mañana, si eso encaja en sus horarios. Al salir del edificio federal, Daniela estaba inusualmente callada, absorta en sus pensamientos, mientras caminábamos hacia el estacionamiento. ¿Estás segura de esto?, le pregunté suavemente al llegar a mi coche. Conocer a las otras esposas será emocionalmente complicado. Esposa, repitió probando la palabra. La esposa legal es María técnicamente porque fue la primera. Catalina y yo nunca fuimos legalmente sus esposas. Sacudió la cabeza con una leve sonrisa triste. ¿No es absurdo, me molesta no haber estado casada legalmente con un hombre que me robó y engañó a tantas personas? No es absurdo, la tranquilicé mientras abría el coche. El matrimonio tiene un profundo significado emocional y social más allá de los tecnicismos legales.
Descubrir que el tuyo no fue legal es otra pérdida que debes procesar. Durante el trayecto a casa, Daniela por fin expresó la pregunta que lo presentía. La atormentaba desde las revelaciones de Keller. ¿Crees que alguna vez le importamos aunque fuera un poco? ¿O solo fuimos acceso conveniente a sus objetivos financieros? Era la pregunta que toda víctima de fraude emocional se hace alguna vez. ¿Había sido real algo de lo que compartieron? ¿Existió alguna conexión genuina entre tanta manipulación calculada? La necesidad de creer que no fuimos completamente ciegos, que reconocimos alguna verdad entre las mentiras, es muy humana. No lo sé, respondí con sinceridad. Personas como Alejandro Calderón funcionan distinto a quienes tienen una capacidad emocional normal. Pueden simular afecto de forma convincente, mientras sienten muy poco apego real. Eso no es muy reconfortante, murmuró Daniela. Lo sé, pero esto sí puedo asegurarte, continué. Que él haya sentido algo o no dice nada sobre ti, ni sobre tu capacidad de amar. Tú pusiste emoción real, compromiso auténtico en tu relación. Que esas cualidades fueran explotadas en lugar de correspondidas habla de sus carencias, no de las tuyas. A la mañana siguiente estábamos en una sala de conferencias segura en la oficina de Miguel, donde el FBI había dispuesto la videollamada con Catalina y María. El personal técnico se aseguró de que la conexión estuviera cifrada correctamente. Luego nos dejó a solas, con la agente Keller, esperando la llegada de las otras mujeres. Daniela había elegido su atuendo con cuidado para el encuentro profesional, pero sin excesos, como si acudiera a una reunión de negocios, y no a un enfrentamiento profundamente personal con las otras víctimas de su esposo. Reconocí esa elección como una especie de armadura psicológica, la misma estrategia que había visto usar a innumerables testigos en la sala del tribunal antes de dar testimonios difíciles. La pantalla titiló hasta encenderse, mostrando la imagen dividida de dos mujeres en salas de conferencias similares. Catalina rubia y elegante en Tampa, María de cabello oscuro y porte sofisticado en Phoenix. Por un momento, nadie habló. Tres mujeres que jamás se habían visto unidas por la forma más íntima de traición se observaban en silencio a través del espacio digital. Bueno, rompió el silencio Catalina al fin, su ligero acento sureño llenando la pausa. Supongo que ahora somos el club más exclusivo del mundo. Mujeres que creímos estar casadas con Alexander Calderón. El humor inesperado rompió la tensión. María esbozó una leve sonrisa y Daniela dejó escapar un suspiro que casi sonó a risa. Soy Daniela, se presentó mi hija. Y esta es mi madre, Margarita, la oficial del tribunal, señaló María desviando su mirada hacia mí. La agente Keller nos dijo que fuiste fundamental para atraparlo. En nombre de todas las mujeres, gracias. Asentí en reconocimiento, pero mantuve mi atención en Daniela. Esta era su conversación, su proceso por recorrer. Yo estaba ahí para apoyarla, no para dirigir la charla. Durante las 2 horas siguientes, las tres mujeres compartieron sus historias, cómo conocieron a Seo, a Alejandro, bajo distintas identidades, los cortejos que ahora revelaban patrones idénticos, el control financiero que fue consolidando poco a poco, y por último, la devastadora revelación de su traición. Las similitudes eran sorprendentes. Las tres eran profesionales exitosas. Todas habían vivido una pérdida reciente antes de conocerlo. Todas habían sido alejadas gradualmente de amigos cercanos que podrían haber notado las señales de alerta. Me dijo que mis amigas estaban celosas de nuestra relación, recordó Catalina negando con la cabeza ante su propia vulnerabilidad.
Y yo le creí porque era más fácil que cuestionar por qué ellas tenían dudas. En mi caso fue mi hermano, añadió María. Carlos nunca confió en Daniel en Carlos Bentón o como quiera que se llamara. Alejandro logró crear tanta tensión que terminé por dejar de invitar a mi hermano a mi casa. Daniel asintió comprendiendo. Él criticaba constantemente a mi mejor amiga de la universidad, hasta que dejé de esforzarme por mantener esa amistad. Era más fácil mantener la paz. A medida que seguían comparando experiencias, observé algo extraordinario con cada historia compartida y cada táctica de manipulación identificada. Un peso visible parecía levantarse de sus hombros. La sensación de aislamiento que tantas veces agrava el trauma del fraude empezó a desvanecerse. Esa idea de que una sola había sido lo